Gracias al Señor por ello. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levítico, capítulo 23. Doy gracias a Dios por su palabra, doy gracias a Dios por la salvación. Estuvimos pasando un buen tiempo en la escuela dominical y la verdad estamos estudiando la historia del cristianismo, la historia de la iglesia en la escuela dominical, y mientras uno va estudiando eso, no queda más que dar gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Da gracias a Dios por su fidelidad y por tantos hombres fieles que amaron al Señor, y gracias a ellos nos pudo llegar a nosotros el verdadero evangelio. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Y al mismo tiempo, hoy vamos hablando justamente acerca de la Pascua. Espero que sea de bendición este estudio que quisiera compartir con ustedes, pero es importante que por favor presten mucha atención, porque vamos a estar yendo por varios versículos, como a veces solemos hacer, pero necesito que usted preste atención, porque usted se pierde en un punto, se va a perder en todo lo demás. Amén. Entonces es medio complicado lo que vamos a tratar. No es complicado, pero si usted se pierde de un punto, pierde la atención, entonces sí, se va a perder con todo lo demás y no va a poder aprovechar. Entonces le ruego por favor que preste mucha atención, que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender su palabra, ¿no? Si es que hay disposición, el Señor lo va a hacer, y para poder dar gracias a Dios por tanta bendición, tanta perfección y tanta exactitud de la misma. Así es que si usted a veces está yendo por varios versículos y no le da el tiempo de poder buscarlos, por favor escúchelos nada más, escúchelos y anótelos. Ahora, si usted después quiere una copia del mensaje, yo con mucho gusto se la doy, pero por si se perdió en algún punto del mensaje y lo quiere estudiar, si lo puede llevar bien anotando, perfecto, me parece muy bien. Ahí detrás del devocional también hay un espacio donde puede anotar, allí del boletín hay un espacio donde puede tomar notas también. Bien, comenzamos entonces. Me gustaría hablar acerca de la Pascua, siendo que ya se acerca el siguiente domingo, estamos celebrando el Domingo de Resurrección, que podamos entender un poco más a cabalidad la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El significado que tiene para nosotros como cristianos. Bien, tendremos que decir esto: la Pascua es una celebración. En realidad los judíos tenían en su calendario 7 grandes fiestas solemnes durante el año. 7 fiestas solemnes durante el año. Bien, comenzaban el año con la Pascua. Ellos comenzaban, para ellos lo que sería para nosotros enero, para hacer una comparación, ¿no? Cierta similitud. Nosotros comenzamos el mes en enero, ellos comenzaban en el mes de Nisán. Y el mes de Nisán, o el inicio del año, ellos lo comenzaban con 3 fiestas importantes. Estas 3 fiestas van a estar vinculadas unas con otras. ¿Okay? Entonces hoy nos vamos a basar en esas 3 fiestas que tienen una estrecha relación con el ministerio del Señor Jesucristo, específicamente con la Pascua. Entonces el libro de Levítico, capítulo 23, por favor, libro de Levítico, capítulo 23, versículo 4 y 5, nos va a hablar acerca de estas festividades. El libro de Levítico en sus Biblias, capítulo 23. Recuerde entonces cómo comienzan los judíos su calendario ceremonial. Su calendario ceremonial lo van a... Ahora recuerde eso porque va a ser importante. Lo van a comenzar en el mes de Nisán, que sería el equivalente en nuestra cultura en enero, ¿no? En el mes de Nisán. Y en el mes de Nisán se van a desarrollar 3 fiestas importantes, 3 de las 7 fiestas solemnes que tenían los judíos. Entonces en enero se aperturaba el calendario con 3 fiestas. Estas 3 fiestas van a ser la Pascua, la primera de ellas, la que inicia el calendario, va a ser la Pascua. La segunda fiesta que van a desarrollar va a ser la fiesta de los panes sin levadura. Bien, la fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera fiesta va a ser la fiesta de las primicias. Ahorita vamos a leer el pasaje para poder entender un poco más claro, pero van a ser estas 3 fiestas. Ahora, la Pascua arrancaba el 14 de Nisán, ¿no? El 14 de Nisán. Dentro de su calendario judío, el 14 del inicio de año se arrancaba con la Pascua, el 14. El día siguiente, el 15, inmediatamente a la Pascua, se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. 7 días. Y
Una vez iniciada la Pascua, empezaba los panes sin levadura, y el día siguiente, al primer sábado, dentro de esta fiesta de los panes sin levadura, se desarrollaba la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Bien, entonces podríamos decir que en un lapso de 8 días, ¿no?, del 14 al 22, se desarrollaban entonces la fiesta, lo que se denominaba todo este grupo, estas 3 fiestas en una sola, la fiesta de los panes sin levadura. Así se le llamaba, la fiesta de los panes, o la fiesta de los ácimos. La fiesta de los ácimos, ¿no?, que congregaba a estas 3 fiestas, conglomeraba estas 3 fiestas. Vuelvo a repetir, entonces la fiesta de los ácimos comenzaba el 14 con la Pascua, seguía con la fiesta de los panes sin levadura, y en el transcurso, en medio de la fiesta de los panes sin levadura, el primer domingo se presentaba, después del día del reposo, el primer domingo, la fiesta de las primicias. Bien, esas 3 fiestas. Ahora vamos a ver en la Escritura. Levítico capítulo 23, versículos 4 y 5. Levítico capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. Versículo 5. En el mes primero, vea que para los judíos arrancan, ¿no?, en el mes primero, que es el mes de Nisán, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuándo arrancaba la Pascua? El mes primero, dentro del calendario judío, el día 14. El día 14 arrancaba la Pascua. Bien, entonces eso corresponde para nosotros en nuestro calendario más o menos el mes de abril, porque nosotros tenemos un calendario diferente. Recuerde que los judíos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario solar. Entonces, por eso que para nosotros la Pascua a veces cae en marzo, a veces cae en abril, más o menos estas fechas, pero para los judíos es el primer mes. Ellos arrancan el primer mes con la Pascua, y siempre la Pascua, siendo que es un calendario lunar, siempre la Pascua coincide con la luna llena, siempre, ¿no?, con la luna llena. Para nosotros no así, porque nuestro calendario es diferente, pero arrancaba la festividad, según lo establecido en la ley, el día 14. Ahora fíjese por favor el versículo 6 y 7 del mismo libro de Levítico, versículos 6 y 7. A los 15 días de este mes, el día 15, fíjese, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Bien, arrancaba después, una vez concluida la Pascua, inmediatamente seguida arrancaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y arrancaba con una santa convocación, con un día especial, no un día de guardar, un día de reposo especial, con una santa convocación. Ahora esto es importante porque después va a ver cómo se hila con las Escrituras al final. Entonces comienza los panes sin levadura con una santa convocación, ¿no?, y se va a guardar por 7 días. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura era en realidad una celebración que duraba la semana después de la Pascua y mostraba la pureza que Israel debía tener después de la liberación. ¿Qué conmemoraba la Pascua? La liberación que había mostrado Dios para con Israel, ¿verdad? Cómo Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto. ¿Se acuerda de la historia de la Pascua? Dios los sacó de Egipto. Entonces, seguidamente, ellos deberían de vivir de una manera diferente. Después de la redención, debían de vivir de una manera diferente. Todas estas fiestas tienen un significado muy rico, muy espiritual, pero también tienen un significado poderoso, porque la Escritura dice que son un tipo de Cristo. Cada una de estas fiestas son una sombra del cumplimiento que Cristo va a venir a dar casi 2000 años después. Bien, entonces continuamos. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Levítico 9 al 11, por favor. Levítico 23, 9 al 11. Levítico 23, 9 al 11, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las gavillas? La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era una fiesta que el propósito era mostrar y honrar a Dios
con las primicias. Ya venía la cosecha, entonces las primicias de la cosecha se ofrecían a Dios. Bien, ¿cuándo se ofrecían? ¿Qué nos dice el versículo 11? ¿Cuándo dice? Al día siguiente del día de reposo la mecerás. Es decir, el día domingo, ¿no? El día domingo tendría que ser presentado. Entonces, este grupo, vuelvo a repetir, estas tres fiestas, la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, a todas estas, este grupo de tres fiestas en una sola, se le llamaba la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura. Así se le llamaba en general, ¿no? No tanto separada, sino la fiesta de los panes sin levadura. Cuando hace la referencia a la Escritura, a la fiesta de los panes sin levadura, hace mención a estas tres fiestas, se refiere a estas tres fiestas. Entonces, surgen estas tres. ¿Cuándo? En el mes de Nisán, ¿no? ¿Con qué fiesta arrancaba? La Pascua, el día 14. Le seguía la fiesta de los panes sin levadura y en medio de esta fiesta se daba la fiesta de las primicias. Ahora, fíjese por favor, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo capítulo 26, versículo 17. Mateo 26, 17. Ahora note, dice, el primer día, ¿lo tiene? ¿Tiene en su Biblia? Amén. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta, ¿de qué? De los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué día se celebraba la Pascua, hermanos? El 14, ¿no? El 14 de Nisán se celebraba la Pascua. Muy bien, ¿y cuándo dice que sucedió? ¿Cuándo los discípulos van y le dices, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cuándo sucedía eso? El 15. Pero recuerde, como a todo este grupo, estas tres fiestas se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces no hay contradicción en la Escritura. Ellos están haciendo referencia. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de todo este grupo de tres fiestas, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿cuándo quiere celebrar la Pascua? ¿O dónde quiere celebrar la Pascua? Eso es lo que le preguntan los discípulos. Bien, para arrancar las fiestas. Le menciono esto porque esa era la forma como se usaba, el término genérico que se usaba para relacionarse a esas tres fiestas. Marcos 14, 12. Encontramos otro ejemplo. Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. Nuevamente fíjese, el primer día de la fiesta, ¿de qué? De los panes sin levadura. ¿Cuándo se sacrificaba el cordero de la Pascua? Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos es mucho más exacto en los detalles que nos da a comparación de Mateo. ¿Y qué dice Marcos? El primer día de los panes sin levadura. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? Cuando se sacrificaban los corderos para la Pascua. ¿Se da cuenta? Entonces los judíos usaban esta expresión. Bueno, por acá adelante hay espacio, pueden pasar por acá. Los judíos usaban esa expresión, el primer día la fiesta de los panes sin levadura, para referirse a estas tres fiestas. Ya ve cómo vemos en los pasajes, cómo se relaciona con ello, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. Ya vamos entrando poco a poco, vamos entrando a nuestro punto. Entonces, para hacer una recapitulación, ¿con qué fiesta ceremonial comenzaban los judíos el año? ¿Con qué fiesta? Con la Pascua. ¿Cuándo? El 14 de Nisán, ¿no? El 14 de su primer mes, ellos le llaman Nisán. Muy bien, el 14 se celebraba la Pascua. ¿Le seguía qué fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Y en medio de esta fiesta se daba una tercera fiesta, las primicias. A todas estas tres fiestas, ¿cómo se le denominaba en general? La fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Así se le llamaba en forma general. Hemos ido entonces por Levítico. Ahora, note, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hemos estado viendo en el Antiguo Testamento cómo celebraban o ciertas indicaciones acerca de estas fiestas. La gran pregunta es, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? O si la celebramos, ¿qué trascendencia o cómo celebramos la Pascua? Bueno, el apóstol Pablo dice que Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Implicaciones muy poderosas, muy importantes. Y vea qué perfecta que es la palabra de Dios. Una prueba más porque es un libro inspirado. Qué poderoso que es Dios. Y sin duda, todo esto no deja de asombrarnos la fidelidad y la perfección de la palabra de Dios. El 10 de cada mes, normalmente, no tengo tiempo, pero le voy a explicar un poquito cómo consistía la Pascua, en qué consistía esta fiesta de la Pascua. El 10 de cada mes, según lo estableció la Escritura, el pueblo tenía que separar un cordero, ¿bien? Y tenía que ser un cordero macho sin defecto. La siguiente semana hablaremos un poco más en detalle, pero macho sin defecto. Una vez que tenía la aprobación del sacerdote, ese cordero era llevado a casa y era criado por 4 días. Después de 4 días, ese cordero tenía que ser sacrificado. Es decir, por 4 días usted se llevaría el cordero a casa, lo cuidaría, jugaría con él y el día 14 lo tendría que sacrificar. Entonces degollaban al cordero y la sangre del cordero tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas, ¿se acuerda? Porque ese día, cuando ellos estaban en Egipto, Dios les dijo que tenían que marcar las puertas con la sangre para que el ángel pasara. Recuerda que ahí era la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Entonces, para que al pueblo de Israel no le afectase esa plaga, el ángel, cuando veía sangre en la puerta, pasaba por alto. Es más, la Pascua viene del hebreo pasag, que quiere decir pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto. Es la fiesta de liberación. Entonces, cuando vino la destrucción y Dios miraba, o el ángel de Jehová miraba la sangre en la puerta de las familias, pasaba por alto y seguía avanzando. Ese mismo día, ellos tenían que agarrar el cordero y tenían que cocerlo. Y tenían que consumirlo. No podían quebrar hueso alguno de este cordero. Y lo comían con panes sin levadura y con hierbas amargas. Todo esto es un tipo maravilloso de lo que Cristo va a hacer. Recuerde, todo en el Antiguo Testamento es un tipo, es la sombra de lo que Cristo va a venir a cumplir. Entonces ellos tenían que estar vestidos rápidamente, ¿no? Entre las 2 tardes se hacía el sacrificio. Esto es otro detalle importante que lo vamos a ver más adelante. Pero entre las 2 tardes se hacía el sacrificio, entonces las 2 tardes rápidamente se preparaban, lo comieron con panes y hierbas amargas y después de ahí salieron de Egipto. Y entonces esa conmemoración, esa celebración tenían que hacerla por todas las generaciones de forma perpetua. Entonces, ¿qué celebraban? Qué interesante. ¿Cómo celebraban los judíos su nuevo año? ¿O cómo empiezan su nuevo año? Con la liberación, con un recuerdo de la liberación, con un recuerdo del perdón de Dios, cómo Dios los liberó. De esa manera tan bonita, recuerdan, entonces ellos inician el año, muy diferente a nosotros, ¿no? En la cultura occidental se celebra de diferente forma el año, pero los judíos lo celebran con un recordatorio de victoria, con un recordatorio de liberación. De esa forma ellos celebraban. Esa es la Pascua. Ahora el apóstol Pablo dice entonces que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Vea por favor Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. En primer lugar, note lo siguiente. Cristo celebró la Pascua conforme a la ley, conforme a lo que está escrito. Ahora ya nos trasladamos al Nuevo Testamento, específicamente a lo que se conoce como la Última Cena. Le pregunto, ¿Cristo celebró la Pascua? Sí. ¿Se acuerda cuando Cristo se perdió a los 12 años en el templo? Cuando lo llevaron sus padres a Jerusalén, lo llevaron para la celebración de la Pascua. Entonces Cristo durante toda su vida siguió la ley. Siguió la ley, Cristo celebró. Ahora es su última Pascua, su última celebración de Pascua. La pregunta es, ¿qué día celebró Cristo la Pascua? El día 14, como estaba establecido en la ley. Como estaba establecido en la ley, Cristo celebró la Pascua. Vea por favor Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, nuevamente entramos ahí, de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decidle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cuándo prepararon la Pascua? ¿Qué dice Marcos capítulo 14, versículo 12? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué día fue ese? El día 14. El día 14. Entonces Cristo, fiel a la ley, celebró la Pascua el día 14 de Nisan, juntamente con sus discípulos. Ahora, un paréntesis, un detalle interesante. Cuando Cristo dice, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Y Cristo les dice, vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua. Uy, para encontrar un hombre cargando un cántaro de agua, pensaríamos nosotros. No, en su cultura era fácil de identificar. ¿Sabe por qué? Porque esa era una actividad propia de las mujeres. Entonces encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua era algo inusual, algo raro. Entonces rápidamente los discípulos iban a identificar, esta es la persona que nos dijo. Porque el hombre no llevaba los cántaros, ese era un trabajo que desarrollaban las mujeres, ¿no? En la cultura bíblica. Entonces rápidamente van a lograr identificar, pero lo cierto es que Cristo celebra la Pascua el 14. Y recuerde que dice Marcos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Bien? Vamos a otro pasaje, por favor. Vamos a otro pasaje. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuándo murió Cristo? Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. ¿Cuándo murió Cristo? Cristo celebró la Pascua entonces el 14 de Nisan, lo que nosotros conocemos como la última cena. ¿Cuándo murió Cristo? A ver. ¿Cuándo muere Cristo? Recuerden, nosotros celebramos lo que nosotros la última cena. Hablando en fechas, el 14 se celebra la Pascua, Cristo muere el 14. Cristo muere el mismo 14 de Nisan. ¿Bien? Bueno, muere el mismo 14. Estamos hablando en fechas, no en días, estamos hablando en fechas. Ahora, le digo por qué, y ahorita vamos a ver los versículos. Dice, ¿pero cómo? ¿El mismo día? Sí, recuerde, los judíos tienen una forma diferente de contar los días. Para nosotros el día, ¿cuándo comienza? A ver, ¿a qué hora comienza el día para nosotros? En la mañana, a las 12. A las 12 de la medianoche comienza el día para nosotros. ¿No? Curioso, ¿no? A las 12 del mediodía, 12 a.m., que es 12 de la noche, comienza el día para nosotros. Para el judío comenzaba aproximadamente a las 6 de la tarde. Es decir, de la puesta del sol a la puesta del sol ellos consideraban el día, ¿no? En realidad, desde la puesta del sol, cuando ya empiezan a salir las primeras estrellas, comienza un día y termina el día al día siguiente a la puesta del sol. Para nosotros contabilizamos el día siguiente. Entonces, Cristo celebró la Pascua ¿a partir de a qué hora? Para él comenzó el 14 de Nisan, ¿cuándo? Lo que sería como a las 6 de la tarde, ¿no? Siguió siendo el 14 de Nisan hasta el día siguiente, hasta las 6 de la tarde. Entonces Cristo va a tener el 14, lo que sería para nosotros 13 en nuestro calendario. En nuestro calendario sería 13. En realidad la última cena Cristo la va a tener el 14. En nuestro calendario sería el 13. ¿Se da cuenta? Es medio complicado, medio 13, y va a morir en el calendario judío el mismo 14. En nuestro calendario Cristo tendría la cena el 13 y moriría el 14. Pero en el calendario judío el mismo 14 se desarrollaron ambos eventos. ¿Bien? Vea por favor Mateo capítulo 27, versículo 59. Le estoy dando fechas, no días, para evitar la discrepancia. Pero ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? Bueno, vamos a entrar por fechas mejor. Mateo 27, versículo 59.
en adelante al 64, dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana, ya el Señor Jesucristo había muerto, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro nuevo, y había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación. El nombre preparación era otro nombre para la Pascua. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, que será postrer error, que será el postrer error peor que el primero. Entonces, ¿qué dice el versículo 62? Al día siguiente, ¿Cristo cuándo murió? El 14. Porque ya Cristo muere, se van, entierran al Señor Jesucristo. Y dice, al día siguiente, que es después de la preparación. ¿No? Al día siguiente, que es después de la preparación. Cristo murió el 14. Vamos a otro pasaje, Marcos capítulo 15. Todos los evangelios registran que Cristo murió el 14. Marcos capítulo 15. Versículo 42 en adelante. Marcos 15, 42. Marcos 15, 42 al 47. Dice, cuando llegó la noche, note por favor, porque era, ¿qué? La preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué día es la preparación? La Pascua. La Pascua, recuerde, la Pascua se le conocía como la fiesta de los panes sin levadura o también la preparación. Cuando llegó, dice la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo, la víspera de qué festividad que se viene a continuación, que era día solemne de guardar, ¿se acuerda? Los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el 15, con un día solemne de guardar. Era un día de reposo dentro de los muchos que tenían los judíos. Entonces, en la víspera, el día 14. José de Arimatea, meo nombre del concilio que también esperaba el reino de Dios, entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cuándo pidió el cuerpo de Jesús? En la preparación, en la víspera del día de reposo, es decir, el día 14. El día 14. Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, versículos 50 en adelante. Lucas capítulo 23, 50. En adelante dice, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este hombre también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cristo ya estaba muerto, ¿bien? Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual no se había puesto a nadie. Versículo 54. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Entonces, ¿cuándo murió y fue sepultado Cristo? El día de la preparación, en la Pascua. En la Pascua, el mismo 14. Porque ya se acercaba, ya estaba anocheciendo y se acercaba el día, el gran día de reposo, que era el día de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en nuestro calendario tendríamos que decir que el 13 el Señor Jesucristo tiene la última cena y el 14 se produce su pasión, muerte y sepultura. Todos esos eventos vienen correlativos rápidamente. En el calendario judío arranca el 14, 6 de la tarde aproximadamente, arranca con la última cena. Y en la madrugada, usted ya sabe, después de la última cena fue al Monte de los Olivos y en la madrugada se desencadenan todos los eventos, ¿no? Va Judas, lo traiciona, es capturado y es llevado por todos los juicios ante Pilatos, Anás, Caifás. Finalmente es condenado a muerte, se lo lleva al Gólgota, es crucificado a partir de las 9 de la mañana, ¿no? A partir de las 9 de la mañana, sí, y a las 3 de la tarde ya está muriendo. Todo eso
dentro del día 14. Cristo muere a las 3 de la tarde del día 14. Entonces, en ese lapso entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde que empezaba el nuevo día, rápidamente es llevado, puesto con unos lienzos y es sepultado, llevado a esta tumba. Entonces, Cristo celebró la Pascua el 14 y muere el 14 también. Muere el 14. Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, cuando expira el Señor Jesucristo, dice, consumado es. ¿Qué día? El 14, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. Y como ya se acercaba este día de reposo de gran solemnidad, el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué dijeron? Saca los cuerpos, no pueden estar ahí, sácalos. Entonces, ¿por qué les quebraban las piernas? Recuerde, la crucifixión era un acto de barbarie, cruel, muy cruel, ¿no? De ajusticiamiento. Y entonces cuando no morían a tiempo les quebraban las piernas para provocar un paro cardíaco, un paro respiratorio. Eso lo hacían. Entonces se acercan a los ladrones, les quebraron las piernas, pero cuando llegan al Señor Jesucristo no le quebraron las piernas. ¿Se acuerda? No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero no le quebraron las piernas. Porque el soldado se acerca y dice, este hombre ya está muerto. Agarra la lanza y la mete en su costado y brota sangre y agua. No le quebraron las piernas, no había necesidad, no, ya estaba muerto. Ahora, qué interesante, un detalle más de la perfección de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en la Pascua que al Cordero no se le podía quebrar los huesos? Al Señor Jesucristo ni un hueso se le quebró, en cumplimiento perfecto a las Escrituras. Por eso Pablo dice, Él es nuestra Pascua. No se le quebró ningún hueso. Ahora, volviendo, llegamos a la siguiente conclusión. Entonces, ¿cuándo celebró Cristo la Pascua? El 14. ¿Cuándo murió Cristo? El día de la Pascua. ¿Sabe cuándo murió? A la hora exacta en que se preparaban los sacrificios en el templo. Vea la perfección de las Escrituras. Para comenzar, donde al Señor Jesucristo se le sacrifica. Usted se acuerda, vamos a ir a hacer un poquito de historia. Yo sé que le estoy dando mucha información, pero un poquito de historia. Cuando Abraham sacrifica a Isaac, ¿se acuerda? En el monte Moriah. ¿Dónde va a ser crucificado Cristo? En el monte Moriah. ¿Se acuerda que cuando Abraham cogió a su hijo y lo iba a sacrificar? ¿Y qué dijo Dios? Y antes de eso, Isaac le dice, papá, acá está la leña para el sacrificio y el cordero, no te preocupes, Dios se proveerá a sí mismo. Esa es la expresión. Él mismo se va a proveer. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando proféticamente del evento más grande de la historia, el sacrificio de Cristo. Se iba a proveer. Dios detiene su mano y dice, no lo mates. Y ve un cordero enredado en la zarza. ¿Se acuerda la historia? ¿Dónde sucedió eso? En el monte Moriah. Más adelante, ya hemos predicado de esto también anteriormente. ¿Dónde David decide establecer el templo? En el monte Moriah. ¿Se acuerda que hay una plaga porque él censó el templo, él censó al pueblo y hay una plaga y él sube a la era de Hernán Jebuseo y le dice, en esta era voy a edificar, y Dios le muestra, aquí va a ser el lugar donde vas a edificar el templo. Y allí edifica el templo, el monte de Moriah. ¿Y dónde va a morir el Señor Jesucristo? En las afueras de Jerusalén, dentro del área del monte Moriah. Ahora, no solamente eso, Cristo muere a las 3 de la tarde. Y esa era la hora exacta de los sacrificios. La hora exacta. Ahora recuerde, anteriormente, antes del Nuevo Testamento, ya empezaron con la práctica de llevar y sacrificar. Los corderos tenían que ser llevados al templo. Y en el templo los sacrificaban para poder celebrar la Pascua. Y es más, no podían salir de Jerusalén, del entorno de Jerusalén, para celebrar la Pascua.
Es por eso que el Señor Jesucristo, la última noche, después de celebrar la Pascua, ¿a dónde se va? Al Monte de los Olivos, que está dentro del entorno de Jerusalén. No salió de Jerusalén, porque estaba celebrando la Pascua. Mire qué perfección de las Escrituras. Cristo muere en el mismo instante en que estaban celebrando los corderos para la Pascua. Mientras en el templo estaban matando los corderos para la Pascua, Cristo estaba siendo crucificado y estaba entregando su espíritu. Moría en él mismo. El Cordero de Dios, como dijo Juan, estaba entregando el espíritu. Por eso Pablo dice, Cristo nuestra Pascua ya fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo entonces fue crucificado en la Pascua en la misma hora en que se sacrificaban los corderos, porque era un tipo del Antiguo Testamento. Ahora, su muerte fue la introducción, el inicio, lo que daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Y le pregunto, ¿cuándo resucitó Cristo? ¿Se acuerda de otra fiesta? La fiesta de las primicias. ¿Cuándo se daba? Después del día de reposo. ¿Cuándo resucitó Cristo? El primer día de la semana. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo dio el cumplimiento a cada una de estas tres fiestas espirituales. Por lo menos a estas tres con las que se arrancaba el año. Cristo, nuestra Pascua, el Cordero de Dios, se entregaba a sí mismo. La fiesta de la Pascua. Cristo muriendo, la fiesta de los panes sin levadura. Cristo resucitando, la fiesta de las primicias. Resucitó el mismo día de la fiesta de las primicias. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 diría, Él es las primicias de la resurrección de los muertos. Él es las primicias. ¿Se da cuenta por qué entonces Pablo dice, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros? Un dato adicional, los judíos hoy en día celebran la Pascua. Sí la celebran, pero se da cuenta no usan cordero, porque no tienen un templo. Nosotros los cristianos celebramos la Pascua, no tenemos necesidad de celebrar la Pascua, porque ya nuestra Pascua fue sacrificada por nosotros. Y el mismo día de la Pascua Dios dejó una ceremonia especial, ¿cómo la llamamos? La Cena del Señor, que recuerda el sacrificio de Cristo. Entonces por eso nosotros como cristianos no celebramos la Pascua, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue celebrada. Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar y damos gracias a Dios por ello. Entonces, ¿qué celebramos nosotros en la resurrección? El siguiente domingo vamos a celebrar la resurrección. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Tenemos que venir como los judíos a celebrar con un cordero? No, porque nuestro cordero, el cordero de todos los corderos, santo sin mancha, ya fue inmolado por nosotros. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento dice, será inmolado entre las 2 tardes? Cristo murió entre las 2 tardes. Todo encaja perfectamente. Cristo es el cumplimiento exacto a cada una de estas normas que Dios estableció. Entonces, para concluir, primero tendríamos que decir, si usted no es salvo, usted necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Quizás usted diría, pastor, yo soy una persona muy moral, yo soy una persona muy buena, pero recuerde, si no tiene a Cristo, le falta lo más importante en su vida. No basta con ser moral, no basta con ser una persona religiosa, no basta con no hacerle daño a nadie. Usted necesita la sangre de Cordero en su vida. Recuerde, esa sangre tenía que ser aplicada en los dinteles de la puerta. Esa sangre tiene que ser aplicada en nuestro corazón. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted necesita hacerlo. Ahora, si usted aceptó al Señor Jesucristo, en primer lugar necesitamos dar gracias a Dios, porque en Cristo se da el cumplimiento perfecto de las Escrituras, el cumplimiento perfecto de las profecías. En Cristo se da ese cumplimiento. Pero no solamente tenemos que dar gracias a Dios, hermano, también tenemos que vivir correctamente. Por eso el apóstol Pablo diría en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la mejor manera de celebrar la Pascua? No solamente agradeciendo a Dios por nuestra salvación, sino evidenciándola en una vida de verdad, en una vida de sinceridad, como dice la Escritura. ¿Por qué se celebraba con panes sin levadura? Porque la levadura en la Escritura es tipificación del pecado. Entonces, ausencia de pecado, una vida sincera, una vida limpia. Y eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo. Ahora celebramos, ya Cristo fue nuestra Pascua, fue sacrificado. Ahora disfrutemos de la fiesta, pero con panes sin levadura, sin la vieja levadura, viviéndola con sinceridad y con verdad, con un testimonio fiel.
¿Cuántos en esta mañana necesitamos dar gracias a Dios por nuestra salvación? ¿Cuántos en esta mañana necesitamos decirle, Dios, gracias porque tú eres el cumplimiento perfecto? Le pregunto, ¿un ser humano hubiese podido lograr esto? ¿Qué ser humano, por más astuto y por más control que pudiese tener, hubiese podido planificar su muerte en una fecha tan exacta como morir un 14 de Nisan? ¿Qué ser humano hubiese podido planificar su muerte, no solamente para morir el 14, el día exacto, sino la hora exacta, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde? ¿Y qué ser humano hubiese podido planificar su resurrección justamente en una fiesta principal, la fiesta de las primicias? ¿Alguien hubiese podido planificar? No, imposible. Solamente tuvo que ser Dios. ¿Se da cuenta por qué el cristianismo es verdadero? ¿Se da cuenta por qué Dios es tan exacto y por qué Cristo es el cumplimiento de todas las profecías? Todo se cumplió con Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor.